El Hospital Psiquiátrico de San Rafael. La siguiente historia es acerca de aquel famosísimo Hospital Psiquiátrico San Rafael en la Ciudad de México, el cual fue fundado en los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios. Y de hecho, aquí en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, bueno, en Zapopan, tenemos otro que es el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, del cual también se relaciona con este, pero después les contaré esa historia. Pero regresemos al Hospital Psiquiátrico San Rafael. Su objetivo era atender personas que tenían problemas mentales, trastornos, y obviamente pues sus métodos no eran los más comunes que pudieran utilizar. Se cuenta que había muchas arbitrariedades en ese hospital y así como irregularidades para recluir a los internos que se encontraban en él. Se decía que más que un hospital psiquiátrico, era un asilo o un internado para aquellos parientes que eran incómodos a la familia, y solo bastaba que algún familiar acusara a otro de loco y diera alguna buena gratificación para que lo mantuvieran encerrado ahí. Sin previa autorización ni ninguna revisión completamente profesional médica, eran encerrados de por vida en este lugar aquellos familiares incómodos. Se les bañaba con agua helada y se les daba terapia de electroshock, y los doctores siempre manejaban cierta orientación religiosa al realizar esto para simbolizar que estaban ayudando a la persona. También se decía que aquel manicomio había logrado que muchas personas completamente locas retomaran su conciencia de algún modo, por lo que muchos mandaban a sus parientes sin titubear a que se quedaran internados en aquel lugar. Era bastante bien sabido por todos los médicos y enfermeros del lugar que el lugar realmente no tenía un tratamiento real, independientemente si estaban locos o no. Siempre recurrían a hacer los mismos procesos para cualquiera que ingresaba. Uno de los casos más sonados fue de un joven que al cumplir 18 años quería salir de su casa para independizarse y realizar su vida. Su madre, al no estar de acuerdo con esto, investigó en el manicomio si lo podían aceptar para checarlo, ya que no era normal que su hijo quisiera apartarse de ella. O por lo menos esa era la justificación que utilizaba su madre. Después de llegar a un acuerdo con el Hospital Psiquiátrico San Rafael, 5 hombres irrumpieron en la noche en su domicilio para llevarse por la fuerza a aquel joven al hospital psiquiátrico. ¿Qué pasó? ¿A dónde me llevan? ¿Quiénes son ustedes? Personal médico que trabajaba en aquel hospital dijo que llegó a estar casi 20 días sujeto a varios tratos inhumanos, sobre todo a varias sesiones de electroshock, hasta el punto que perdía completamente la memoria, sus emociones y sus sentidos. No tenía ni siquiera razonamiento para poder sentarse. Después aquel joven cuenta que él y los demás pacientes que se encontraban internados tenían que cooperar en todo momento en sus terapias. Los amenazaban de encerrarlos o de golpearlos o practicarles tal vez una lobotomía cuando no los llevaban forzosamente de nuevo a la sala de electroshock. Se cuenta que también otro de los métodos poco ortodoxos de los religiosos eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de algunos de sus pacientes era porque habían sido poseídos por demonios. No solo eran humanos los que causaban el sufrimiento de muchos de los pacientes, sino también había fuerzas extrañas y oscuras que los atormentaban, pues se dice que una sombra deambulaba por aquellos pasillos de la clínica y por las madrugadas entraba en los cuartos de los enfermos, se sentaba junto a ellos en la cama y les susurraba cosas al oído. Mátalos, es hora de que mueran, tú sabes que debes hacerlo. Algunos que pasaban por afuera de su cuarto alcanzaban a escuchar aquellos murmuros y alcanzaban a ver esa sombra sentada en sus camas.
Uno de los enfermeros reportó en una ocasión que él encontró a alguien susurrándole a uno de los pacientes al oído algo. Vamos, yo te ayudaré a salir. Te sacaré de aquí. Solamente dame tu alma. Y que al sorprenderlo en su habitación le gritó que cómo había ingresado ahí. Aquel ser, aquella cosa que estaba susurrándole, se levantó y corrió hacia una de las ventanas y saltó mientras se carcajeaba de la situación. Cuando el enfermero se acercó a la ventana, se dio cuenta que tenía todas las protecciones y que no había manera lógica de que saliera de aquella habitación. Una de las historias más obscuras de aquel lugar y que marcaron completamente este hospital psiquiátrico fue cuando una madre y su hijo fueron a visitar a uno de sus familiares que estaba internado, cuando de pronto uno de los pacientes degolló al niño que llevaban. Después de llevar su cadáver ensangrentado hasta la capilla, fue cerrada la clínica y después demolida para convertirla en un centro comercial. Pero no sin antes de que se realizara aquella película basada en el sufrimiento que tuvieron todos estos pacientes y aquella oscura energía que se había quedado almacenada dentro de las paredes. Este film es el Archivo 253, el cual fue filmado en el abandonado manicomio, y sus actores y el equipo detrás de cámaras aseguran que en el lugar sucedía actividad paranormal. Pues las cosas se movían dentro de aquel hospital solas, nadie las tocaba. Además, decían que se aparecía una siniestra sombra en todas las habitaciones cada que alguien se descuidaba. Y obviamente sus intenciones eran muy oscuras. Todos estos gritos y ruidos aún se pueden escuchar en la plaza comercial que ocupa el lugar de este manicomio. Aquellos que recorren sus pasillos por la noche comentan que todavía se escuchan aquellos lamentos y aquellos ruidos del manicomio.